Estamos en el tema de los dones espirituales, algo muy importante para la iglesia. El Señor está preparándonos y ministrando nuestras vidas en los domingos a través de las bienaventuranzas. Nos está hablando de las cualidades de un cristiano. Los días martes nos está preparando para el servicio, para la iglesia. O sea que el Señor está obrando en cada una de nuestras vidas. Primera de Timoteo 3:15, y esto es a manera de introducción, o sea, siempre que estemos dando los dones vamos a hablar algo acerca de ellos. Primera de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo instruye al joven Timoteo a que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y eso es muy importante en relación a los dones espirituales. Y noten que ahí, en 1 Timoteo 3:15, dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El énfasis que está haciendo aquí Pablo, hermanos, es que nosotros como iglesia que somos de Cristo, esto aquí que tenemos, no es una sociedad, no es un club, no es una organización, no es para venir y hacer lo que nos venga en gana a nosotros y lo que querramos. Ni venir y porque me digan o me hagan ya yo irme y enojarme. Hay que saber cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Dios vivo, es la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué les traigo esta introducción? Porque muchas veces el ejercicio de los dones espirituales, en vez de cumplir su propósito, lo que hace es traer problemas, disensiones y divisiones en la iglesia. Y es cierto que hay una variedad de dones espirituales y de manifestaciones del Espíritu, pero tiene que persistir una unidad en la diversidad. Cuando ocurre la disensión, todo lo que es contrario a la unidad, que era lo que estaba pasando aquí en Corinto, este era el problema que estaba pasando en esta iglesia. Cuando los dones son el fin, y entiendan esto un poquito, los dones tenemos que verlos como medios para lograr un fin. O sea, no son el fin en sí mismo. ¿Cuál es el fin de los dones espirituales? Lo aclara Efesios 4:12, la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que no es un fin personal. El ejercicio de mis dones no es para yo lograr algo personal, una satisfacción personal, sino es congregacional. Y eso es lo que tiene que estar en la mente de todo el que va a ejercer su don espiritual. Les pongo un ejemplo. Si tomamos uno de los dones, la enseñanza, sería a los maestros, ¿verdad? Vamos a comparar uno al lado del otro. Por ejemplo, cuando el fin del maestro es el don, fíjense, cuando el fin es el don, ¿qué va a suceder? La persona se va a concentrar en tratar de demostrar cuán buen maestro es, o va a tratar de vertir todo el conocimiento sin estar atento o ser sensible a las necesidades de la audiencia, como por ejemplo vocabulario. ¿Cuántas personas se enseñan y usan un vocabulario que casi nadie los entiende? Entonces eso es cuando el don es el fin de esa persona. Pero cuando el fin del maestro es la edificación del cuerpo de Cristo, yo no digo que uno no se prepare como buen maestro, pero usted va a tratar de traer medios, modos, usar un vocabulario, una forma, la cual los alumnos terminen aprendiendo y salgan edificados. Ven cómo uno puede hacer de un don el fin y no el medio. Y es lo que nosotros tenemos que tener claro en
en nuestras mentes. No podemos permitir que el don se convierta en un fin. Más bien, los dones son importantísimos, pero no son preeminencia. La preeminencia en la iglesia es la santidad de vida, es la fe, es el amor, es la esperanza. Eso constituye estándares perdurables mediante los cuales nosotros podemos evaluar nuestro ministerio y nuestras vidas como creyentes. Por eso es la razón que Pablo interpone aquí dos temas para que sirvieran de criterio a la hora de discernir lo verdadero de lo falso. Recuerden que eso lo aclaramos en nuestro estudio anterior, que por eso que están esos dos versículos, el 2 y el 3, interpuestos ahí, pero tienen que ver con los dones, porque Pablo les quiere decir, ustedes como iglesia tienen que discernir quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Aquí estamos hablando de apóstoles, maestros, profetas, pastores, los que hablan lengua, los que interpretan, los que hacen sanidades, los que hacen milagros. Y tenemos que tener un buen discernimiento, hermanos, porque el enemigo se viste como ángel de luz y puede confundir a muchos. Ya tratamos el primer tema, que es el versículo 2, sobre la idolatría del gentil. Ahora vamos a tratar el versículo 3, que tiene que ver con un acto soberano de Dios, el nuevo nacimiento. Dice, 1 Corintios 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, la prueba de la verdadera influencia divina y de la regeneración es lo que un individuo cree y declara. Esto es importante, lo que les acabé de decir. La evidencia, pudiéramos decir, de una persona, su regeneración, su nuevo nacimiento, depende de lo que uno cree y declara acerca de la divinidad de Jesús. Nosotros sabemos que esa es la roca de fundación puesta por el mismo Señor ahí en Mateo 16, del 15 al 18. No es nuestro tema de estudio, pero se trata de lo que declaró Pedro acerca de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso vino a ser la roca de la iglesia. Por tanto, todo el que declara esto, lo declara porque el Espíritu Santo lo ha regenerado y él ha nacido de nuevo y puede hacer este tipo de declaración. Pablo lo presenta aquí de dos formas, una negativa y la otra positiva. Así que vamos a ver la declaración negativa que expresa Pablo aquí. Él dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nuestro interés aquí es dirigido a la palabra anatema. La traducción griega es cherem. Y esto quiere decir botín que se obtiene de una guerra santa y debe destruirse totalmente. Ustedes están familiarizados con la lectura del Antiguo Testamento, cuando Jehová mandaba a destruir a los enemigos y también a destruir las propiedades de los enemigos y no podían quedarse con ellas. O sea que eso venía a ser un objeto anatema. Es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se le da dos significados muy interesantes. Uno de ellos es las ofrendas dedicadas a Dios. O sea, así lo veía el judío, algo consagrado a Dios. Y lo que se consagraba no podía ser redimido, sino de que debía ser muerto. Muerto si se trataba de algo vivo. Pero, por ejemplo, la idea está, lo que ya tú le das al Señor, no lo puedes reclamar para atrás, ya lo tienes que dar por dado al Señor. Esa es una de las maneras en que el judío usaba esta palabra anatema para definir algo que se consagraba
a Dios. El segundo significado es el más común, el que más está en nuestra mente, es para referirse a algo maldito. O sea, llegó a tener el sentido de ser separado o excomulgado por un cuerpo religioso. Debido a este concepto, la palabra llegó a usarse para designar cualquier persona o cosa destinada a la destrucción y el desagrado divino. Inclusive Pablo invocó una maldición, o sea, los declaró anatema al que predicara otro evangelio y al que no amara al Señor. Fíjense para que ustedes vean. Vamos a buscar estos ejemplos aquí mismo en 1 Corintios 16, versículo 22. Son palabras fuertes, hermanos. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. O sea, él declaró una maldición ahí sobre aquellos que no amaran al Señor Jesús. Qué bueno que nosotros amamos a Cristo, ¿verdad? Que nosotros lo amamos, lo tenemos pendiente siempre en nuestras vidas. Y el versículo donde se encuentra esa maldición sobre los que predican otro evangelio diferente a lo que es la gracia del Señor, se encuentra en Gálatas 1, del 8 al 9. O sea, aquel que predicara otro evangelio que no fuera la gracia de Dios. Ahora, Pablo a lo que se refiere aquí es llamar anatema a Jesús. O sea, ninguno o nadie que ha nacido de nuevo llama anatema a Jesús. Fíjense que es interesante que no menciona el título, no dice Jesucristo o a Cristo, dice Jesús. Y cuando se usa el nombre solamente, se está refiriendo a la humanidad del Señor. O sea, a Jesús, hijo de hombre, a lo que es la persona histórica, a lo que se conoce de él, a lo que dicen los hombres acerca de él. Jesús le preguntó esto a sus discípulos. Ahí en Mateo 16, 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, y fue cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivientes. O sea que lo que las personas dicen acerca de Jesús es sumamente importante. Hay quienes piensan que él es un gran hombre, un gran profeta, un gran maestro. Sin embargo, no aceptan su divinidad. Yo les voy a poner algunos ejemplos breves. Por lo menos tengo aquí 9 religiones predominantes en el mundo y lo que ellos dicen acerca de Jesús. La más popular son los testigos de Jehová, nosotros lo conocemos. Ellos dicen, Él no es Dios, y antes de encarnar, Él era Arcángel Miguel. Pero los mormones dicen que Jesús es un Dios aparte del Padre. O sea, como un tipo de hijo espiritual que fue concebido en el cielo por el Padre y la Madre Celestial. Dicen que es el hermano mayor de todos los hombres, incluyendo los ángeles y el mismo diablo. O sea, es hermano del diablo. Y dicen que el cuerpo, el humano, fue creado a través de una relación sexual entre Elohim y María. Eso dicen los mormones acerca de Jesús. La ciencia cristiana, por eso les digo, a veces uno no conoce a profundidad lo que todas estas religiones creen, y hay una frase muy relativa por ahí que dice, no, todas las religiones son buenas y todas las religiones llevan a Dios. Y también están los padres que no se preocupan por enseñar a sus hijos y dicen, no, cuando ellos sean grandes, que escojan la religión que quieran. Miren las religiones que tienen. No todas son verdaderas y todo tiene que ver con lo que usted
declare y crea acerca de Jesús, su persona y su misión. Para la ciencia cristiana, Él no es el Cristo, pero un hombre que desplegó la idea del Cristo. No es Dios, porque Dios nunca puede hacerse hombre. Para la cienciología, a Jesús casi no se le menciona, pero dicen que Él no fue el creador, ni es un titán con poderes sobrenaturales en control debido a defectos mentales. Sí. Para el Islam, Él es uno de los más respetados profetas entre los 124,000 que envió Alá a la tierra. Claro, dicen es sin pecado, que nació de una virgen, que es hacedor de milagros, pero no aceptan que es el Hijo de Dios. Creen inclusive que Él va a regresar a la tierra, pero para convertir los cristianos a musulmanes. Es triste también lo que el mismo pueblo del Señor, el judaísmo, dice acerca de Jesús, porque están divididos. Hay quienes no lo consideran para nada, la mayoría no creen que es el Mesías. Hay extremistas que piensan que Él es el falso Mesías, pero también los hay que dicen que Él fue un buen rabino, un buen mártir. O sea que en el judaísmo hay varias opiniones acerca de Jesús. En el hinduismo es un gurú. Jesús es un gurú, un maestro. Sí es un hijo de Dios, pero así como Dios tiene muchos otros hijos. En el budismo, Él no es Dios, sino un ilustre maestro. Y en la Iglesia Unida, Él no es Dios, es un hombre perfecto. Así que miren, solamente he mencionado algunas de las religiones predominantes en el mundo. Todas tienen que decir algo acerca de Jesús, pero no es lo que la palabra dice. Cuando se decía que Jesús era anatema, equivalía a decir que Él era un malhechor, que Él había sido condenado justamente a la muerte. Ustedes saben que este era el concepto que tenían los judíos de aquel entonces, lo consideraban blasfemo por hacerse pasar por Dios. Ellos mismos gritaron que su sangre sea sobre nuestras cabezas, y por eso lo crucificaron, se lo llevaron a la cruz, porque lo consideraban un malhechor y condenado justamente. Entonces eso es lo que es llamar anatema a Jesús. Una cosa es saber de que Jesús fue a la cruz de voluntad, que Él dio su vida, nadie se la quitó, y que el propósito de ir a la cruz era para redimirnos de nuestros pecados, y que sí, Él se hizo maldito, pero tomando nuestro lugar y nuestra culpa, y por eso es que Él fue a la cruz. Es cierto que la cruz era un símbolo de maldición, pero claramente Gálatas lo dice, Él se hizo maldito por nosotros. Eso es una cosa es eso, ¿verdad? Y otra cosa es decir, Él mereció ir a la cruz por malhechor. Que de eso se trata llamar anatema a Jesús. Entonces ninguno que ha sido regenerado por el Espíritu Santo tiene este concepto. Se puede leer 2 de Juan 9:11, que nos aclara un poquito más acerca de eso. Esa es lo que es la declaración negativa que estaba diciendo aquí Pablo, pero ahora él expone una declaración positiva, afirmativa, cuando dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Como dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La palabra que se usa para Señor aquí empieza con X y es subtoc. X-U-P-T-O-C. Subtoc. Y es la que reemplaza a Jehová en la versión griega del Antiguo Testamento. Este Señor que está hablando aquí, 1 Corintios 12. Subtoc reemplaza a Jehová. Entonces, como diciendo,
Por tanto os hago saber que dice, nadie puede llamar a Jesús Jehová. Es como decir a Jehová, sino por el Espíritu Santo. Por la palabra que se usa que es tan importante ahí. Que Jesús es Señor, es reconocerle como el verdadero Dios, como dice primera de Juan 5:20. Estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, esta confesión, que es por el Espíritu Santo, claramente lo dice ahí. Nosotros no podemos tener este concepto de Dios si no fuera por el Espíritu Santo. Esta confesión comprende reconocer que Él es el verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo de hombre. Por eso es que en la Biblia se encuentran estos títulos. Hijo de Dios se refiere a su naturaleza divina, Hijo de hombre se refiere a su naturaleza humana. Hermano, la cristología, o sea, todo lo que tiene que ver el estudio de Cristo, a través de la historia de la iglesia, provocó grandes debates, como controversias, concilios eclesiásticos, sobre todo en el arrianismo, que es lo mismo que lo que creen los testigos de Jehová. Y lo que provocaba estas disensiones eran estas tres preguntas. ¿Era Jesús Dios? O sea, ahí se lanzaban a responder. ¿O era Jesús hombre? ¿O era Jesús Dios hombre? Nosotros, gracias al Señor, ¿verdad? Eso le tenemos que dar gracias al Señor y al Espíritu Santo, como dice aquí, que nosotros tenemos un concepto correcto de Jesucristo, que eres el único ser con dos naturalezas, 100% humano, 100% divino. No estamos hablando de 50-50 para ser 100. No. 100% divino, 100% humano. Uno de los versículos que trata sobre estas dos naturalezas es primera de Juan 4, del 1 al 6. Pero a pesar del testimonio de las Escrituras, hay muchas personas confundidas acerca de la persona de Jesucristo, incluyendo muchos cristianos piadosos, inclusive predicadores de la palabra, que cuando van a hablar de la naturaleza de Jesús, lo hacen de una manera errónea, sin darse cuenta. Ejemplo, está el evionismo o el arrianismo. Ambos se trata sobre negar la naturaleza divina. ¿Okay? Evionismo, arrianismo. Eso es lo que practican los testigos de Jehová. Pero también está lo que se dice euticianismo, que es negar la distinción de naturalezas. El docetismo niega la naturaleza humana, es lo contrario al evionismo. El evionismo niega la naturaleza divina, el docetismo niega la naturaleza humana. El nestorianismo niega la unión de las dos naturalezas. El apolinarianismo niega el espíritu humano. Yo les hablé al principio de usar vocabulario que ustedes pudieran entender. Pero esto es importante, hermano, que ustedes lo sepan, ¿verdad? Está también el triteísmo, que es la creencia en tres dioses. Y aquí viene la más popular, que es la que cometen muchos cristianos. Yo lo he explicado en varias ocasiones, el sabelianismo, que es negar la revelación en tres personas. O sea, decir que Dios se revela en maneras o modos, o sea, una trinidad modalística. Y son los que usan el ejemplo del agua y el ejemplo de la luz y el ejemplo del hombre, y no se están dando cuenta que todo eso es sabelianismo, porque trata de modos de revelación, y no es así. No fue que Dios dejó de ser Padre para venir a ser Hijo y luego dejó de ser Hijo para ser Espíritu Santo. Esa no es la correcta interpretación de la Trinidad. Son tres personas, un Dios. Esa es la correcta interpretación
de la Trinidad. Como ustedes pueden ver, hermanos, acerca de la cristología y las naturalezas de Jesucristo, hay mucha confusión. Termino. Lo que Pablo está afirmando aquí es, a menos que una persona nazca de nuevo, sea regenerada, instruida por el Espíritu Santo, no va a poder creer o confesar verdaderamente que Jesús es Dios. Y por eso es que Juan lo dice, si alguien viene diciéndoles otra cosa acerca de Jesús, no le digáis bienvenido, no le recibáis en casa, no le digas mi hermanito, porque no es tu hermanito. Si tú no confiesas que Cristo es Dios y que Él es el Mesías, tú no eres mi hermano. Blasfemar a Cristo era la forma de renunciar al cristianismo ante los tribunales romanos, y declarar, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, era la forma de profesar lealtad. Esto que les estoy diciendo, en aquel tiempo de la persecución, hacía sentido para ellos. Blasfemar, todo aquel que no había nacido de nuevo, muchas veces ante los tribunales blasfemaban, aunque ya se habían dicho que eran cristianos. Inclusive la iglesia, eran tantos, muchos murieron profesando, no, Cristo es Dios, yo creo en Cristo, y murieron mártires, pero muchos otros negaron y los obligaban a blasfemar y blasfemaban. Y la iglesia tuvo que tomar decisiones cuando pasó el tiempo de la persecución y esta gente quiso regresar a las filas de la iglesia. Entonces la iglesia tuvo que reunirse también para decidir qué hacer con estas personas, si recibirla sí o no, después de haber negado y blasfemado a Jesús. Entonces los hombres se reconocían cristianos declarando la divinidad de Cristo, y esto servía para distinguir los verdaderos de los falsos. Estamos hablando de la genuinidad del que se decía ser apóstol, profeta, maestro, pastor, o hacía milagro, hacía sanidad. Esto servía, lo que ellos declaraban, no solamente con su boca, pero cuando estaban frente a la persecución y ante los tribunales, podía servirle de guía a la iglesia de Corintio para poder definir los dones. La semana que viene vamos a hablar más acerca de la diversidad de operaciones y dones espirituales que hay. Uno de los propósitos de este estudio es tomar cada uno de ellos y definirlo con el propósito, ¿no?, de que nosotros podamos reconocerlos en nuestras vidas, poderlos poner por obra. Ya aprendimos hoy, no como un fin, sino como el medio para un fin. El fin es la edificación mutua de cada uno de nosotros. Nadie aquí puede estar procurando propios intereses personales, etcétera, etcétera. Esto es un conjunto. Esta es la iglesia de Cristo. Lo dice Pablo en Tesalonicenses, la iglesia del Dios viviente. Esto no es cualquier cosa. ¿Okay? Por eso es que es tan importante que sepamos cómo comportarnos y actuar en la casa del Señor. El Señor les bendiga.